Bueno, pues vamos a empezar esta sesión. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y sobre todo quiero dar muchas gracias a Ana Redondo, a la ministra de Igualdad, que ha tenido la amabilidad y la generosidad de compartir esta mañana aquí con nosotras y con nosotros. La verdad que te queremos agradecer. Por supuesto, en nombre del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y también de la Universidad Complutense, tu presencia aquí, ministra, y por supuesto creo que en nombre de todas y de todas las personas que estamos aquí y que esta mañana vamos a tener el placer de escucharte. Yo voy a hacer dos cosas. Una, presentaros muy brevemente a Ana Redondo, que, como os decía, es la ministra de Igualdad. Ella, además, ha sido profesora de la Universidad de Valladolid, de su ciudad, y también ha sido concejala. Creo que siempre es un orgullo y un honor ser concejala de tu ciudad, y también ha sido diputada de las Cortes de Castilla y León. Además, bueno, Ana tiene muchos otros valores, entre ellas, pues, dos niñas estupendas, que yo siempre pienso qué difícil ser ministra y tener una familia, ¿no? Qué difícil para tantas mujeres, ¿no? que tienen hijos e hijas. Bueno, también quería hacer un comentario. Hemos estado durante el día de ayer, durante el día de hoy, también hablando sobre si es posible, si es compatible la convivencia entre los derechos humanos y la inteligencia artificial. Hemos hablado, ministra, de que la inteligencia artificial es una oportunidad de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo cultural también para la humanidad. Y también hemos hablado de los riesgos que puede traernos el desarrollo de la inteligencia artificial. Y fíjate que entre los riesgos siempre aparece algo que es fundamental y es el riesgo de incrementar la desigualdad, las desigualdades. Por aquí han pasado muchas personas que nos han hablado de eso. Por lo tanto, yo creo que la persona en este momento más relevante para hablar de precisamente lo que te pedimos, ¿no?, en tu ponencia, de cómo garantizamos la igualdad en este mundo digital, sin duda eres tú, así que tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Puri. Desde el cariño te has expresado y yo así lo acepto, y desde el cariño te agradezco muchísimo la invitación, igual que agradezco al Ministerio de Presidencia, de Justicia y Relaciones con las Cortes que me haya invitado, que haya pensado en mí para este curso, y por supuesto a la Universidad Complutense de Madrid y a tantas amigas, a tantos amigos como veo en esta sala. Y mi agradecimiento es doble. El primero, porque me permite volver a la casa de la que procedo. Yo soy universitaria, fundamentalmente y ante todo. Esta es mi profesión y vuelvo como el guadiana a ella según bueno, pues voy pasando también por otras actividades no menos interesantes, desde luego, pero menos estables, eso también. Y la vuelta a la universidad, sobre todo a la Universidad Complutense de Madrid, me habéis hecho un regalo maravilloso, que es este libro de 35 veranos, y según lo he abierto, nada más abrirlo, he podido ver este maravilloso documento que presentaba los cursos de verano de 1990. Camino y yo estuvimos aquí en 1990. Este es un cartel que tengo en casa y le tengo enmarcado, porque es un cartel que me permitió conocer a Gregorio Peces Barba, cuando Gregorio Peces Barba organizaba los cursos de la Complutense, los cursos de verano. Y Gregorio, aparte de un maravilloso comunicador, era un profesor excelente al que yo luego seguí. Parte de mis trabajos están basados en sus ideas, en sus experiencias, sobre todo en su gran conocimiento y en su docencia. Y me he sentido muy reconocida en este lugar, ¿no? Y me he sentido muy agradecida de poder volver después de mucho tiempo a estos cursos de verano. Así que os agradezco profundamente esta oportunidad personal. Y también me parece que hay una oportunidad política y una oportunidad social y una oportunidad de pensamiento de
en un ambiente relajado, en un ambiente intelectual, poder valorar lo que está pasando y que transformaciones absolutamente radicales incorpora la inteligencia artificial o incorporan, en definitiva, las nuevas tecnologías, que ya son viejas tecnologías, en nuestro mundo. Yo no soy una especialista, parto de que habréis hablado desde un conocimiento mucho más profundo y mucho más técnico de estos temas, y estoy convencida de que se habrá avanzado en muchos ámbitos en los que yo no podré daros ninguna pista adicional. Pero creo que es importante el diálogo y es importante el debate. Siempre he sido más partidaria de los diálogos que de los monólogos, y creo que en este diálogo que vamos a mantener esta mañana, pues seguramente que saquemos algunas reflexiones que nos sirvan para nuestra vida personal y también para nuestra vida intelectual. Digo que es importante hablar de la inteligencia artificial y de las tecnologías porque estoy persuadida de que no se ha valorado suficientemente el cambio profundo social, económico, de pensamiento que nos ha llegado sin ningún debate público, ningún debate social. Hemos asumido esta realidad virtual que comparte con la realidad nuestra vida, pero no ha habido un debate previo sobre qué sociedad estábamos organizando, cómo iba a transformarse el mundo con estas nuevas herramientas, con estos nuevos instrumentos. No hemos sido capaces a priori de valorar exactamente ese nuevo mundo, cómo iba a repercutir en nuestras formas de organización, en nuestra democracia, en el reconocimiento de nuestros derechos, en cómo iban a verse afectados. Y todo eso lo estamos haciendo al ronzal, lo estamos haciendo a posteriori, lo estamos haciendo cuando ya estamos inmersos y cuando hay una generación digital que ha cambiado su estructura cerebral y ha cambiado su estructura social de relaciones personales por la incorporación de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Nuestras hijas tienen muy poco que ver con nosotras, muy poco, y viven en una realidad que yo me atrevería a decir es una realidad paralela. Ya no sé si virtual, pero es paralela. Y eso genera también una ruptura de generación que nos impide una comprensión profunda de las generaciones que vienen. Todos esos cambios que ha producido la digitalización, la inteligencia artificial, que es el siguiente paso, aunque lleva con nosotros más de 50 años, y en definitiva las tecnologías, creo que es preciso que reflexionemos, revisemos, repensemos desde la academia. Me parece importante, desde la academia, por supuesto desde la sociología, desde la política, pero desde la academia, desde un pensamiento transversal, desde la incorporación de distintas formas de ver la realidad, desde una visión holística de lo que tiene que ser la incorporación de estas tecnologías a nuestra sociedad y sobre todo de planteamiento de futuro. Creo además, en segundo lugar y como segunda idea, que lamentablemente lo público ha hecho dejación de su presencia en estas grandes plataformas y en estas estructuras. Probablemente lo público estuvo al inicio y la inteligencia artificial que se genera, por ejemplo, en el ámbito del ejército, o en el ámbito de la defensa o en el ámbito de la información de Estado, rápidamente cedió espacios a las grandes empresas, a las multinacionales, a las plataformas y lo público hizo dejación, al menos en estos años, de una presencia que garantizara el reconocimiento de los derechos en ese plano también, en el plano de la digitalización y de la inteligencia artificial, y que es necesario ahora mismo, en mi modesta opinión, recuperar. Lo público tiene que estar incorporado a este proceso, porque si no se incorpora lo público y si únicamente se mercantiliza la inteligencia artificial y todos los procesos, probablemente nos hallemos en poco tiempo ante una quiebra democrática muy sustancial y ante una quiebra de lo que entendemos
por derechos humanos, por derechos fundamentales, por derechos constitucionales. Por lo tanto, la clave ahora está en cómo recuperamos ese terreno, en cómo desde lo público podemos incorporar determinados controles al desarrollo de la inteligencia artificial y al desarrollo, en definitiva, de las tecnologías. Yo en esto soy clásica, no vengo a inventar nada. Creo que los controles constitucionales son los controles que tenemos que aplicar a la inteligencia artificial y a las tecnologías. Y los controles no son otros que los controles normativos, es decir, crear todo un ecosistema normativo adaptado. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, pues que estamos hablando de una realidad internacional, global, que excede en mucho a lo que son los ordenamientos jurídicos nacionales, a lo que son los ordenamientos jurídicos derivados de la soberanía de los Estados. Y esto es un elemento distorsionador y una complejidad enormemente añadida. Es verdad que desde la Unión Europea se están haciendo grandes esfuerzos. Hay una directiva precisamente para intentar regular y que los Estados, al menos comunitarios, puedan tener esas líneas esenciales de valoración y control de los contenidos, de cómo las plataformas acceden también a nuestros datos, de la utilización de datos, de cómo proteger los datos. Pero yo sinceramente creo que es una normativa insuficiente y es una normativa que tiene que complementarse desde el punto de vista de las normas internacionales, del derecho internacional. Aunque me diréis, ¿qué derecho internacional? Porque evidentemente después del último año, de los 2 últimos años, donde el derecho internacional pues está tan denostado y no es capaz ni siquiera de influir en los grandes conflictos que estamos viviendo a nivel global, pues realmente ahí se genera también un espacio de duda, ¿no? Un agujero de legitimidad y sobre todo de eficiencia y eficacia del derecho internacional. Pero sinceramente hay cuestiones como esta que o se abordan desde una normativa internacional o al menos una normativa europea, o es muy difícil avanzar, aunque creo también que los Estados tienen que hacer ese esfuerzo, que los países tienen que hacer ese esfuerzo, y luego os contaré cómo desde el Gobierno de España estamos también aplicando esos controles normativos a las tecnologías y a la inteligencia artificial. Controles normativos son esenciales y, por lo tanto, el Boletín Oficial del Estado es una manera interesante y, sobre todo, siempre que fija para el futuro lo que han de ser instrumentos de control de lo público sobre algo que es tan esencial y que afecta tanto a la sociedad como la inteligencia artificial o como las tecnologías en general. El segundo elemento de control, porque aquí, repito, no hay self-restraint, aquí eso no existe, no creamos que el autocontrol va a permitir que las grandes plataformas y que las empresas a nivel global respeten nuestros derechos, respeten nuestras democracias y respeten nuestros valores de convivencia. Eso no existe. Despertemos, porque aquí las tecnologías tienen claro cuál es el objetivo, y el objetivo no pasa por mantener el statu quo de democracia de la que nos hemos dotado las sociedades. No creo que sus objetivos y sus finalidades pasen por ahí. Por eso, repito, el control es esencial. El control institucional, ¿no? El segundo de los elementos, la segunda pieza, el control institucional. Creo que también faltan instrumentos de control institucional. Leía recientemente que en algunos países como Alemania, como los Países Bajos, se están planteando, y en algunos ya existe, una especie de gendarme de contenidos, de gendarme de la utilización de los logaritmos y de cómo se utilizan convenientemente. Tiene que haber instrumentos, y yo creo que ahí también, bueno, pues estamos en un momento incipiente, instrumentos que nos permitan vigilar, ser más vigilantes en el control, sobre todo para hacer que derechos de los más indefensos o más vulnerables, y estoy pensando en los menores, en los adolescentes, se protejan adecuadamente. Porque el problema de la inteligencia artificial es que está al alcance de cualquiera, de todos, y que simplemente con dar un clic estamos adentrándonos en un mundo desconocido y a veces que busca una determinada interacción
con quien utiliza esa herramienta. Quien utiliza esa herramienta puede estar al albur de, como digo, pues, otros intereses. Yo creo que es importante generar instrumentos y generar instituciones de protección y de control. Llámense guardianes, llámense gendarmes, llámense comisiones, llámense como les queremos llamar, pero tenemos que trabajar ahí también para que haya un seguimiento, un control institucional de, sobre todo, los contenidos y cómo se accede a esos contenidos. Por supuesto, el control judicial. Quiero decir que cuando se produce una vulneración de un derecho, claramente, pues que haya recursos y toda una batería de procedimientos más especializados, más cualificados, que permitan agilizar, porque ahí también tenemos, yo creo que, una falta de formación en todos los operadores jurídicos en torno a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial. Se están generando nuevos delitos, se están generando nuevas prácticas abusivas que necesitan de especialización en cuanto a la detección, en cuanto a la derivación, a quién es el especialista y, por lo tanto, a que se pueda calificar mejor ese tipo de vulneraciones también de derechos. Por lo tanto, hay falta formación en cuanto a todos los procedimientos, e incluso procedimientos y juzgados especializados que empiezan a aparecer, pero yo creo que son todavía insuficientes. Bueno, por supuesto, los controles sociales. Y aquí la universidad juega un papel esencial. Los controles sociales, los controles de los medios de comunicación, los controles políticos también. Esos controles que en este momento no hacen más que emitir noticias o darse por enterados de lo que ocurre, pero no hacen una crítica que tiene que ser constructiva, porque desde luego la inteligencia artificial ha venido para quedarse, es una herramienta fabulosa, formidable, que nos va a solucionar muchos problemas, pero que también genera riesgos y, por lo tanto, yo creo que tenemos que estar atentos desde la academia, desde las universidades, también desde los medios de comunicación, para que no pasen desapercibidos y, como decía al principio, ese debate social que nos merecemos, ese debate social se pueda producir. Es verdad, y abro un pequeño paréntesis, que con las tecnologías y con la utilización de nuestra identidad es muy difícil prosperar en pluralismo, y sobre todo es muy difícil prosperar y que vayamos encaminándonos hacia sociedades más empáticas, porque lo que hace el logaritmo, y todos yo creo que aquí somos conscientes, es reforzar nuestros prejuicios y reforzar nuestras maneras de entender el mundo, nuestros sesgos, y, en definitiva, generar mucha distancia con el otro, con el que piensa distinto, con el que no está dispuesto a compartir nuestros valores, con el que tiene principios de actuación diversos, con quien ideológicamente no está en nuestro ámbito ideológico. Y eso genera una ruptura social, y lo estamos viendo, ¿no? Esta crispación constante, esta ruptura social, este enfrentamiento que no solamente es político, sino también es social, es fruto, en definitiva, del logaritmo. El logaritmo lo que hace es reforzar lo que nos gusta, reforzar lo que queremos oír, reforzar lo que ideológicamente nos satisface y alejarnos, que ese es el drama, alejarnos de la comprensión de lo global, de la comprensión de la complejidad en la que nos movemos, de la complejidad social en la que estamos insertos. Y eso nos aleja de los consensos, nos aleja de la paz social, y nos enfrenta a futuros mucho más violentos y mucho más disgregados, que yo creo que en absoluto convienen a una sociedad democrática. Y eso es lo que hay, cierro paréntesis, eso es lo que hay. Por lo tanto, sí que creo que todos estos controles son necesarios para que eso no se reproduzca con mayor profundidad todavía, o sea todavía más incisivo. Bueno, ¿para qué todo esto de los controles? ¿Por qué he hecho esta digresión sobre los controles? Porque nuestra democracia está basada en controles, y la única manera de avanzar en derechos, avanzar en igualdad, avanzar en libertad, es incorporando controles, y ahora hablaré de la igualdad y de los sesgos.
La igualdad, además, que lo ha dicho muy bien Puri, es precisamente el valor más esencial, el valor nuclear, es la columna vertebral de cualquier sociedad democrática. Las sociedades democráticas se construyen sobre la igual libertad. No existe libertad sin igualdad, no existe libertad sin que todos podamos acceder a ella. Esa libertad es privilegio y responde a otros momentos históricos. Las democracias son democracias construidas sobre la igual libertad, la igualdad de derechos. Por lo tanto, si hay alguna política de Estado, si hay una gran política con mayúsculas, son las políticas de igualdad, son las políticas que avanzan precisamente en la construcción de democracias seguras, potentes, fuertes, capaces de enfrentarse a cualquier dificultad y ser más resilientes. Por lo tanto, la igualdad es la clave de una democracia. Y es verdad que la inteligencia artificial parte de una desigualdad radical. Hay muchas desigualdades, pero hay una desigualdad radical porque nos divide entre el 50 y el 50% de la población, y es la desigualdad que se incorpora a la inteligencia artificial entre mujeres y hombres como fruto de dos elementos. En mi opinión, y luego si queréis hablamos porque seguramente tengáis información más amplia, más ambiciosa y complementaria. En primer lugar, el sesgo en los datos, que se manejan, porque los datos que se manejan son datos históricos y históricamente las mujeres hemos estado relegadas. El machismo es la primera globalización de la historia. El machismo es la cultura en la que nos hemos formado a nivel global y, por lo tanto, esa desigualdad radical, ese sesgo machista, ese sesgo de género nos acompaña, y a la hora de trasladar los datos a las inteligencias artificiales, esos datos tienen un componente de sesgo de género muy relevante. Nosotras no hemos estado incorporadas a la vida social, a la vida económica, a la vida política hasta hace 4 días. Es verdad que, y aquí recuerdo el maravilloso libro de Marga Sánchez Romero, cuando ella habla de las prehistorias de mujeres, un libro luminoso y que recomiendo siempre. Marga lo que viene a decir es que en el inicio no existía este sesgo, es decir, que había diferentes atribuciones, diferentes acciones, diferentes tratamientos de las cosas, pero tenían igual valor. Se rompe la igualdad cuando se dota de diferente valor, es decir, de valor inferior a lo que las mujeres hacemos, a los roles, a los estereotipos, a los roles incluso profesionales. Es cuando realmente aparece la discriminación, porque lo que hacemos tiene menos valor, y al tener menos valor es menos poderoso, menos interesante desde el punto de vista social. No sé, ¿algo he hecho? ¿Algo he hecho mal? ¿Ahora? Sí. Lo he tocado, perdonadme. Bueno, como digo, ese sesgo de género está incorporado a los datos. También es verdad que faltan referentes feministas y referentes femeninos en prácticamente todos los ámbitos del saber, del conocimiento. Lamentablemente eso es así, y hay que hacer un esfuerzo muy poderoso para evitar ese sesgo de género en lo que son los contenidos. Yo creo que ahí sí que hay que exigir que se cumpla con la paridad también en los conocimientos, también en los datos que se vuelcan en la inteligencia artificial y en las en definitiva, tecnologías. Y en segundo lugar, el sesgo también está porque el manipulador de los datos es generalmente en un casi 75% un varón blanco, varones blancos en su mayoría, que traen, lógicamente, un pensamiento, que traen un sesgo y que traen una idea de la realidad y de los contenidos y conocimientos que se vuelcan. La brecha de género en materia STEM, es decir, en aquellas carreras, aquellas formaciones que tienen que ver con la tecnología,
las matemáticas, la ciencia, está en torno al 30%. Está en torno al 30%. Por lo tanto, cuando no hay mujeres que accedan a ese tipo de actuaciones, de trabajos, de discursos, estamos generando también una brecha de género que se va a transformar en esa utilización de datos de las que antes hablaba. Por lo tanto, hay dos elementos que efectivamente refuerzan la falta de perspectiva de género y el sesgo de género en lo que es la inteligencia artificial. Hay que trabajar sobre todos estos elementos, pero el trabajo no va a ser un trabajo inmediato, porque la formación, la educación, la superación de brechas en estas materias, etcétera, etcétera, nos va a llevar tiempo. Por eso tenemos que ser muy proactivos desde las administraciones para exigir que efectivamente esos elementos vayan desapareciendo y haya progresivamente una mayor igualdad, una mayor equidad, tanto en los contenidos como en los operadores que trasladan esos contenidos. Creo que esta también es una debilidad de la inteligencia artificial que ahonda, como digo, en el problema del sesgo y de la discriminación en contenidos que sufrimos las mujeres. Yo quería referirme, porque seguramente que ya habéis hablado en el curso de muchísimas cuestiones, pero me gustaría referirme solamente a dos que creo que por su relevancia y porque alguna idea desde el Gobierno hemos avanzado pueden ser de interés. La primera de las cuestiones tiene que ver con la protección de los menores, antes lo avanzaba, la protección de los menores en aquella información o como queráis llamarla, quizá no es información la palabra adecuada, en el acceso en definitiva a la pornografía. ¿Cómo protegemos a nuestros menores de esa facilidad que ahora mismo otorgan las redes sociales, que otorgan los dispositivos de acceso a la pornografía? ¿Y por qué hay que protegerles? Bueno, los datos nos dicen que en torno al 50% de los menores de 12 años ya han tenido, entre los 8 y los 12 años, acceso a la pornografía. Sí, estoy dándole mal, ¿verdad? A ver, pruébame. Ahora. Sí. Voy a ver si no lo toco. Entre el 50%, bueno, han tenido acceso a la pornografía. Hasta los 25, 27 años, no, ahora no lo toco. Menos mal. Mira, tenemos otro. Vamos a esperar. Ayer fallaba este. Sí, está lleno. ¿Este mejor? Ah, bueno, qué diferencia, por favor. ¿A dónde va a parar? Bueno, seguimos. Porque lo que me interesa es el debate, lo que me interesa es escucharos y poder discutir y debatir de estos temas. Bueno, pero como os decía, hay datos muy relevantes. El dato de que el 60% de los menores de 25 años tienen una información a través de la pornografía, que es una información prácticamente la única que perciben de las relaciones afectivos sexuales, es un problema. El 30% está enganchado, es decir, que pasan más de 3 horas al día en ese tipo de páginas. Y el problema es lo que ven, cuál es la relación entre hombres y mujeres en esa pornografía. Desde luego, si la conocéis, y creo que todos lo conocemos, es una pornografía violenta, es una pornografía que desnaturaliza a las mujeres, que despersonaliza a las mujeres, que reproduce sesgos machistas y actitudes machistas violentas. Hay páginas que incitan o inducen incluso a prácticas absolutamente abusivas y que vulneran claramente los derechos de las mujeres. Por supuesto, la igualdad no aparece. Hay una dominación permanente del hombre sobre la mujer y la percepción de los menores, de quienes acceden, es que eso es lo normal,
que eso es lo habitual, que ese es el sexo normalizado y que, por lo tanto, hay que tener esas actitudes para poder ser una persona normal, ¿no? Eso es así, eso es así. Eso está ocurriendo y está ocurriendo a niveles realmente preocupantes. Y son preocupantes porque tras esas cifras de acceso a la pornografía y de adicción, en muchos casos, a la pornografía y a ese tipo de pornografía, hay también una elevación del número de delitos sexuales y hay una elevación de delitos sexuales grupales. Y hay teóricos, hay doctrina que ya empieza a conectar ese acceso y esas cifras de incorporación, sobre todo de los más jóvenes, a la pornografía en Internet con determinadas actitudes violentas y el incremento de determinados delitos. Por lo tanto, es imprescindible actuar ahí, es imprescindible actuar. ¿Cómo vamos a actuar? Yo os puedo asegurar que de las primeras reuniones del Consejo de Ministros este problema estuvo encima de la mesa. Conocíamos la necesidad de las familias que ya nos habían trasladado de que abordáramos con rigor este asunto. Hicimos tres cosas, o estamos en proceso de hacer tres cosas. La primera, un análisis real, profundo, riguroso de lo que estaba pasando. Necesitábamos tener un conocimiento de todos los implicados, formadores, psicólogos, por supuesto también la policía especializada, y estamos en esa elaboración de un informe de especialistas, de expertos, de técnicos en la materia que nos permita hacer un buen diagnóstico. Porque es verdad que hay datos de distintas instituciones, más o menos todos apuntan en la misma dirección, pero necesitamos tener datos firmes, fehacientes y sobre todo tener un buen diagnóstico de lo que está ocurriendo. En eso estamos en este momento. Pero se plantea también una estrategia de país para proteger a los niños y a los menores de la pornografía en Internet. Y en esa estrategia estamos. Esa estrategia pasará probablemente por una ley de protección frente a la pornografía, que en este momento está en anteproyecto. Y yo estoy convencida de que necesitamos ir avanzando también con una sensibilización social. Una sensibilización social que tiene que venir acompañada de una educación afectivo-sexual, que en este momento no se está dando a los niveles y adaptado a los niveles educativos. Esto también creo que trae causa, en buena medida, de un error que como sociedad cometimos hace años cuando la ley Wert eliminó de los currículums la educación para la ciudadanía. ¿Os acordáis de aquel debate de la educación para la ciudadanía? La educación para la ciudadanía era una educación para la igualdad. Era una igualdad que respondía a el respeto al otro. Y también incorporaba la solución pacífica de conflictos. Y también incorporaba las relaciones afectivo-sexuales como un elemento esencial en la convivencia, empezando en la escuela. Y en ese sentido, pues perdimos el tren y probablemente yo soy convencida de que en buena medida el que hoy esa formación afectivo-sexual no se imparta adecuadamente trae causa de aquellos lodos, porque sobre todo las políticas de formación se ven a largo plazo, no se ven de forma inmediata. Si tú pones en marcha un mecanismo como ese o una asignatura como esa, vas a tener que esperar 10, 15, 20 años para conocer efectivamente cuáles son sus resultados. Se perdió ese tren, yo creo que fue un error histórico, no se consiguió ese compromiso que me consta se forjó en el Ministerio para conseguir un acuerdo, un consenso en torno a la educación en general y a la educación en valores constitucionales y a la educación cívica. Y en buena medida, pues 20 años después, tenemos un agujero en ese tipo de formación afectivo-sexual que hace que los chavales busquen esa formación en Internet, lógicamente, porque es una manera estupenda de tener acceso a un conocimiento
del que careces. Y, en buena medida, la pornografía está siendo la escuela afectivo-sexual, fijaros lo que estoy diciendo, la escuela afectivo-sexual de nuestros jóvenes. Y eso es un desastre. Eso es un desastre porque la pornografía no puede ser eso en ningún caso, y sobre todo no puede ser eso en mentes que se están formando. Yo creo que esa estrategia de país es importante, esa estrategia de país nos va a permitir avanzar en una buena ley, y ahí la clave también es ponderar esa protección con el derecho a la intimidad de los menores. ¿Cómo salvaguardamos el derecho a proteger sus datos en Internet? ¿Cómo no sobrepasamos y nos adentramos en vulnerar otros derechos que los menores, por supuesto, tienen que poder defender y que sus familias tienen también que respetar? Ahí está la clave, en la verificación de la edad. La verificación de la edad es una cuestión no resuelta, no se ha resuelto en otros países. Es verdad que en Alemania o en Italia hay leyes de protección de los menores para evitar ese acceso indiscriminado a contenidos en Internet, pero yo creo que nosotros queremos ir más lejos, depurar mejor y ser más conscientes que aquí se juegan otros derechos, como ese derecho a la intimidad, ese derecho a la imagen, esos derechos que en la infancia también son importantes. Ponderar esos derechos es la clave para establecer un correcto mecanismo de, como digo, verificación de la edad. Ahí se está trabajando con la Fábrica de Moneda y Timbre, también se está trabajando con la Oficina de Protección de Datos, y yo espero también que a lo largo de este año podamos tener alguna buena noticia que dar y avanzar en esa ley para proteger mejor a nuestras menores. Y el segundo de los temas que avanzo y pongo sobre la mesa para el debate es la utilización de la inteligencia artificial para proteger mejor a las mujeres víctimas de violencia de género. No todo es malo en la inteligencia artificial. Casi todo es muy bueno en la inteligencia artificial, y por lo tanto tenemos que aprovecharla como un recurso que nos puede ayudar precisamente a detectar, pero también a derivar y a defender a las mujeres víctimas de violencia de género. Esto está por trabajar, está por hacer. Hay toda una estrategia ahora mismo en el Ministerio que estamos trabajando y valorando, porque requiere, lógicamente, de una acción transversal. Todo en igualdad es transversal. Este es un ministerio muy transversal que necesita de otros ministerios para avanzar. Pero creo que en esta cuestión en concreto, en la detección de las víctimas, en la detección de la situación de violencia de género, tenemos todavía un largo camino por recorrer, un larguísimo camino por recorrer. Pero la inteligencia artificial puede ayudarnos, el logaritmo puede ayudarnos, la contextualización y sobre todo la conexión de datos puede servir a detectar cuando una mujer que no es capaz de denunciar por la situación de terror en la que vive, pero sí que nos está dando determinados inputs, que eso pueda derivar en un diagnóstico de violencia de género que nos permita iniciar todos los procesos que la permiten y que la van a proteger. Aquí está la delegada especial contra la violencia de género, que sabe mucho de esto y que seguramente pues, nos puede ilustrar mejor. ¿Por qué digo esto? Porque la puerta de entrada al sistema de protección es una puerta múltiple, y tiene que agrandarse, tiene que haber muchas puertas de entrada, y todas esas puertas de entrada tienen que estar bien pertrechadas, con inteligencia artificial si es posible, y pondré solo un ejemplo. Recientemente me he entrevistado con la ministra de Sanidad, y me comentaba que efectivamente el problema que tiene la sanidad, y no estoy desvelando ningún secreto, es que la sanidad primaria está en mínimos, porque yo iba toda satisfecha con una idea que habíamos valorado en el Ministerio de implicar a la sanidad primaria, al primer elemento, a esa primera puerta, incorporarla a la detección de la violencia de género. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es el tiempo. El problema es que podría ser un instrumento muy eficaz, una puerta muy asequible,
donde las mujeres víctimas de violencia van sin ningún temor, van con normalidad, como una actividad ordinaria, pero no se encuentran con ese médico de atención primaria que primero es su médico, es decir, el que la conoce, el que la sigue, porque hay una rotación muy importante en sanidad primaria y es esencial que ese médico que te conoce, que te lleva siguiendo, pueda establecer cuál es tu situación en relación con la violencia. Y en segundo lugar, que no tiene tiempo suficiente como para someterte al protocolo o someterse al protocolo que le permitiría detectar adecuadamente la situación de riesgo. En ese sentido, ¿cómo podría la inteligencia artificial ayudar? Bueno, pues facilitando, agilizando esa tarea. Facilitando y agilizando, porque el logaritmo puede, a través de 3, 4, 5 preguntas, establecer un valor de riesgo, una detección de cuál es el riesgo que esa mujer está sufriendo. Es decir, incorporar la inteligencia artificial no nos va a dar una respuesta, pero sí nos va a facilitar la respuesta. Es decir, nos va a permitir ser más ágiles y, por lo tanto, hacer que la sanidad primaria no tenga que descargar de la sanidad primaria una nueva competencia o una nueva actividad que tendrá que asumir. Eso por un lado. De todos los elementos que protegen a las mujeres, el sistema Biogen es probablemente el sistema más depurado. Es además un sistema que es referencia a nivel internacional, un sistema que vienen de otros países a valorar, a copiar, y que es un sistema que lleva funcionando 20 años, prácticamente desde la Ley 1/2004 de la Ley Integral contra la Violencia de Género. El sistema Biogen es un buen sistema, yo no me cansaré de decirlo, es un buen sistema probablemente a la vanguardia, pero es un sistema que también necesita de actualizaciones, que necesita ser actualizado. El sistema Biogen es un sistema de valoración de riesgo, es un sistema que permite determinar qué grado de protección necesita una mujer a partir de su situación, viendo una serie de elementos. Ahí también la inteligencia artificial podría ser muy útil, es decir, podría establecer aquellos elementos que permiten valorar con mayor exactitud el grado de riesgo que está sufriendo esa persona. Porque en muchos casos nos damos cuenta de que el problema ha sido la valoración de riesgo. No se ha valorado convenientemente el riesgo, o ha habido algún error en la detección del riesgo, o en todo caso, si se ha producido la denuncia, pues vamos adelante, pero no siempre se producen las denuncias. Y en ese sentido, el sistema Biogen, si incorpora la inteligencia artificial, estoy convencida de que va a ser mucho más eficaz, mucho más efectivo. Ha empezado a hacerlo, porque es un sistema en permanente cambio, es un sistema que constantemente está incorporando tecnologías y está incorporando las últimas novedades que se producen. Y como sabéis, esto de la tecnología cambia cada día. Y ya lo está haciendo, pero creo que todavía hay un margen de mejora muy interesante para que el sistema pueda incorporar con más profundidad la inteligencia artificial y seamos más perfeccionistas en la valoración del riesgo. Como digo, y con esto voy terminando, creo que efectivamente hay muchas oportunidades en la inteligencia artificial aplicada a la igualdad, pero no podemos dejar de mirar en conjunto lo que significa la inteligencia artificial. Es decir, que efectivamente es una tecnología que ha venido para quedarse, ha venido para resolvernos muchos problemas. Ahora se trata de utilizarla adecuadamente para resolver los problemas que tenemos planteados como sociedad. Y es evidente que el problema de la violencia de género es el gran problema de derechos humanos que como sociedad tenemos planteado. No hay otro más importante ni más prioritario en este momento, desde luego para el Ministerio, que luchar contra la violencia de género, porque el dato es escalofriante. Son 1.270 mujeres las asesinadas desde que hay registros desde 2003. Por lo tanto, si hay algún espacio en el que la inteligencia artificial tiene que incorporarse y tiene que facilitarnos esa detección para defender mejor a las mujeres,
es sin duda alguna este campo en el que hay, como digo, un margen de mejora interesante. Y yo creo que por mi parte nada más. No sé si me he extendido mucho, no sé si he sido especialmente pesada, pero bueno, estoy a vuestra disposición y yo creo que lo interesante es lo que viene ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias, ministra. La verdad ha sido un placer escucharte y no te has extendido. Queremos que sigas hablando. La verdad es que es muy importante, creo, después de que estamos hablando tanto, ¿no? Y hemos hablado tanto de los riesgos, creo que es muy importante también que hablemos de las oportunidades, ¿no? que nos puede permitir, y de la mejora en los servicios públicos, que también nos puede permitir, como tú decías, el desarrollo de la inteligencia artificial. En todo caso, yo os doy la palabra, vamos a coger algunas palabras y podemos tener un pequeño debate. Genial. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la intervención. Creo que ha sido muy acertada en muchos puntos y que ha remarcado varias cosas que son importantes a tener en cuenta. Una de las cosas que a mí, claro, me preocupan especialmente y por las que me alegro de estar aquí es que en general las minorías étnicas no solemos tener demasiado acceso a todos estos estamentos, a todos estos espacios, y el tema del sesgo racial, desde luego, es tremendamente importante, porque va a marcar también quiénes pueden ser los sospechosos, quiénes pueden ser los, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí que me gustaría que ampliáramos o que nos fijáramos mucho en esa perspectiva interseccional, de no quedarnos solamente en la perspectiva hombre o mujer, niño, adulto, persona de edad, porque creo que hay un montón de factores y de circunstancias, sobre todo muy ligadas al tema de minorías. Hablo como minoría étnica nacional gitano y como minoría étnica migrante, como mexicano también, y creo que ese tipo de cosas deberíamos de tenerlas muy presentes en el discurso. Pero me parece que ha estado muy acertada y considero también que los resultados que dé la inteligencia artificial nunca pueden ser resultados definitivos. Nunca se puede sustituir el hecho humano de revisión, de acompañamiento, de evaluación continua por un resultado de la inteligencia artificial, y quizás ahí es donde vamos a tener problemas cuando empecemos a trabajar con las empresas privadas que van a querer ahorrarse mano de obra y que van a utilizar la inteligencia artificial como un elemento definitivo de resultado. Gracias. Qué oportuno, Demetrio, la verdad. Y has dado en una de las claves. Yo no he podido desarrollar quizá el tema de la interseccionalidad, aunque considero que es el gran asunto pendiente. Siempre en los debates también es el gran asunto pendiente. Nos quedamos en ese discurso de la igualdad a grandes rasgos, a trazo grueso, pero no incorporamos la interseccionalidad que es imprescindible, y sobre todo en un mundo tan complejo, que va a ser lo más, que va a más, porque cada vez somos sociedades más complejas, donde más elementos se mezclan, donde es necesario tener eso en cuenta. Pero fíjate, creo sinceramente que va a dos niveles, la realidad va a dos niveles. La realidad, o sea, lo que estás comentando, la complejidad social, las minorías, la interseccionalidad, la relevancia de cada uno de los elementos de identidad y cómo se superponen, creo que eso está muy poco desarrollado en la inteligencia artificial y en Internet. Es otra realidad, esa es una realidad paralela que yo creo que interesa la interseccionalidad en cuanto es producto. En cuanto es producto de consumo. Es decir, el logaritmo te va a aplicar la interseccionalidad en cuanto eres consumidor. Y ahí va a ir a por ti. Pero no como individuo, no con respeto a tus derechos. No, va a ir a por ti como consumidor. Ahí, desde luego, la interseccionalidad es mercantilmente utilizada. Pero falta la dimensión humanista. Tienes toda la razón.
Y la dimensión humanista solamente se puede introducir desde lo público. Eso también estoy convencida, porque este es un producto de mercado, ¿eh? Es un producto de mercado y va a ir al mercado y va a ir a tu interseccionalidad para ver qué te vende, cómo te vende y qué formas tiene para vendértelo mejor. Pero le corresponde a lo público, y por eso todos los controles de los que hablaba, y sobre todo una regulación adecuada o una regulación a nivel global, para garantizar no solamente tu identidad de consumidor, sino tu identidad de ciudadano, tu identidad de persona, tu identidad y tus derechos. Y ahí no quiero ser pesimista, no quiero ser pesimista. Pero el negocio nos lleva muchas leguas, ¿eh? ¿Hay alguna pregunta más o alguna intervención más? Aquí. Buenos días, ministra. Muchas gracias por la intervención que ha hecho. Yo creo que ha sido muy completa en diferentes ámbitos y abordando pues cuestiones que ahora mismo nos preocupan profundamente a las personas. ¿Cómo se puede, y justamente va en relación a lo que estaba comentando el otro compañero, cómo se puede abordar esos sesgos, esos prejuicios que pueden haber, esa desigualdad de género que al final está inmersa en ese desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo podemos, esas consecuencias no deseadas, ¿no?, de estas tecnologías y ese desarrollo mercantil que al final está teniendo estas tecnologías, cómo el consumidor, cómo las personas, cómo los usuarios podemos hacer frente a esas desigualdades, ¿no? Y como mujeres, ¿cómo podemos atajar esas desigualdades en las que al final nos vemos inmersas? Sé que no es una pregunta fácil, ni muchísimo menos que haya una respuesta precisa, ¿no? Pero bueno, es muy importante también lo que comentabas, esa parte de la labor que tiene el gobierno, ¿no? Y la parte de la función pública, ¿no? Esa protección a la ciudadanía, porque al final no podemos dejar desamparada a la gente como si fuera pues que cada uno pueda hacer lo que pueda, ¿no? Y que al final el Estado también tiene un papel fundamental. Así que, como ministra, ¿qué cree que podemos hacer las mujeres, ¿no? Y qué cree que se puede hacer en este ámbito de la inteligencia artificial? Gracias. Bueno, yo eso lo traslado a la audiencia, que me den ideas, ¿no? Por favor, que yo las asumo y tomo buena nota de cualquier idea que podamos tener. A ver, yo sí que creo que lo público tiene que incorporarse. El problema es cómo se incorpora lo público. Es que es difícil. Bueno, pues tiene que ser a través de leyes, tiene que ser a través de normativas, tiene que ser a través de controles, de instituciones, pero el garante de los derechos, y más en este ámbito, en este marco, tiene que ser lo público. Porque si os dais cuenta, las tecnologías lo que pretenden en el fondo es la atomización de la sociedad, la individualización, el que tú seas tú como consumidor y yo voy a por ti como consumidor y te conectas a través de mí, pero no te conectas a la sociedad desaparece, ese es el drama, la sociedad desaparece. La sociedad deja de ser útil y, por lo tanto, todo lo que hemos construido como sociedad no tiene valor. Tienes valor como consumidor. Tienes valor como consumidor de ideas, como consumidor de productos, como consumidor religioso, pero has perdido tu pertenencia al grupo. Has perdido tu pertenencia a una sociedad democrática. Y ahí el riesgo es total. El riesgo es total. Por eso lo que decía Demetrio, lo que dices tú, son elementos que tenemos que tener en cuenta, que no se pueden despistar y para las administraciones públicas son una esencia. Y esa es nuestra responsabilidad. Pero también como votantes tenemos que responsabilizarnos de esos compromisos electorales. Es que tienen que estar esos compromisos electorales. Y por lo tanto, la perspectiva de género tenemos que exigirla. Y tenemos que exigirla legalmente, que haya perspectiva de género, que esté presente, que la interseccionalidad esté presente. ¿Hasta ahora qué ha pasado? Pues que las grandes plataformas campan a sus anchas, y además como campan a nivel global, ¿quién pone freno a eso? ¿Quién pone la valla en el campo? Muy difícil. Ellos nos llevan la delantera, mucha delantera. Entonces, lo que hay que ser es, en primer lugar, conscientes como sociedad. Por eso es tan importante esto, que dialoguemos sobre esto. Ser conscientes como operadores públicos. Esta es una cuestión pública. No podemos estar al margen. Tenemos que regularla, tenemos que incorporar. Concretamente,
pues yo estoy a escucharos. Pero sí que tenemos que incorporarlo, porque el peligro de disgregación es enorme. El peligro, y atomizados se puede con nosotros. O sea, si hay algo que nos fortalece es la sociedad, si hay algo que nos fortalece es la democracia, es esta construcción tan importante, tan depurada, tan civilizatoria. Lo que pretende el mercado, los mercados, aunque yo dudo que existan realmente, porque aquí lo que hay... Bueno, este es otro tema, pero lo que pretende el mercado es que estés tú con tu móvil, tú con tu plataforma, tú pidiendo en Internet, tú comprando en Internet, tú jugando en Internet. Eso es lo que pretende, tu soledad. Por eso hay que romper eso, hay que romperlo. Cuando hablamos de adicciones, es que la adicción destruye la sociedad. Nos destruye personalmente, pero destruye la democracia. Porque al final eres tú con quien te está vendiendo. ¿Sabe Dios qué? Pero te lo está vendiendo a ti. Y sabe que te gusta. Y sabe lo que quieres. Y sabe que eso te retroalimenta. Y que tu prejuicio se refuerza. Y que tu estereotipo se refuerza. Todo eso lo sabe Internet. Entonces, ahora que empezamos a saberlo y que empezamos a saber las conclusiones que tiene eso, necesitamos aprovecharnos de ello para reforzar lo público y sobre todo incorporar controles para que eso, bueno, no destruya el tejido social, no destruya el tejido de derechos, no destruya el tejido democrático, que es lo que está en juego, realmente. Pero es muy interesante. Si tienes alguna idea, me la cuentas. Seguro que sí. Seguro que sí. Unas cuantas. Bueno, hay más preguntas, hay más opiniones, ideas, porque si no, pregunto yo. No, simplemente, ministra, que sea fácil, por favor, sí, que a estas alturas ya no tengo neurona. No, simplemente, es verdad que es un tema muy amplio y tú has hablado de muchísimas cosas, ¿no? Hablabas de que hay hombres blancos programando, ¿no? Haciendo, seguramente que tenemos que trabajar para que haya muchas más mujeres, sí. Porque al final no será posible, ya lo sabemos, ¿no? Que no es posible al final conseguir la igualdad en ningún ámbito si realmente las mujeres no están ahí, en el desarrollo, y sin embargo encontramos, creo que antes hacía algún comentario y esta tarde hablaremos de eso, encontramos que hay muy pocas mujeres en estudios universitarios tecnológicos, sí. ¿No? Y que seguramente hay que impulsar eso. Así que te quería preguntar qué políticas también en ese ámbito se pueden hacer. Sí, pues es una buena pregunta. Hemos estado recientemente con la ministra Diana Morán, porque esto nos preocupa a las dos, y también con la ministra Pilar Alegría, porque efectivamente la formación es esencial. Y éramos partidarias también de integrar lo que son los contenidos matemáticos, tal, de otra manera, ¿no? Porque se puede ver que en los primeros años de formación, prácticamente hasta los 5 o 6 años, las niñas y los niños tienen la misma facilidad y aprecian de la misma manera el jugar con números que jugar con letras. Es decir, que ahí no hay una brecha. La brecha se produce a partir de los 10 años, más o menos, a partir de los 10 años. ¿Por qué? Porque ellas, primero, no encuentran referentes femeninos. Pues si nos damos cuenta, todos los grandes científicos, al menos los que la historia nos cuentan que han sido grandes científicos, son hombres. Y incorporar referentes femeninos sería importante. También sensibilizar. El que nuestra Sara García, me parece, o Sara, ¿sabéis? Nuestra científica y astronauta leonesa, Sara Alonso, maravillosa, qué mujer, bueno, me descubro completamente. Bueno, Sara Alonso nos decía precisamente que faltan niñas en STEM por eso, porque llega un momento que desde también sus entornos, pues las familias empiezan, bueno, ¿y por qué no te dedicas a lo que es
tradicional, ¿no? o a la medicina, o a los cuidados, o a la educación, a todas las profesiones más feminizadas. Y que ahí había que hacer también una labor formativa de las familias, que no inculcáramos a las niñas desde tan jóvenes, esto no lo puedes hacer, o esto no es para ti, o en la familia no hay tradición, tal. Ella era muy partidaria de eso, de una formación familiar, y luego, por supuesto, de facilitarlas, pues a través de becas, a través de toda una serie de acciones que permitiera que la mujer, la niña que realmente le gusta, no encuentre ahí ninguna dificultad añadida, tenga una igualdad de oportunidades. Pero ella, y a mí eso se me quedó grabado, o sea, la falta de referentes era fundamental, por eso que hubiera campañas era importante, que hubiera sensibilización en cuanto a que las mujeres llegan igual y además son fantásticas y que no se puede desperdiciar ese talento, esa mitad del talento. El que la formación no hiciera diferencias ni generara sesgos, y sobre todo que la educación en casa, o sea, que las familias también dejaran que fluyera lo que es, bueno, pues a veces natural, ¿no? La facilidad para determinadas profesiones, porque generalmente también ahí hay un sesgo y un límite. Sara García. Sara García. Sí. Fantástica, qué mujer, es fantástica. Sí, afortunadamente. Sara García, sí. Bueno, afortunadamente ya hay algunas mujeres, ¿no? Pero tiene que haber más, ¿no? En ese ámbito. No sé si tenemos alguna pregunta más o alguna intervención. Si no es así, acabaríamos con esta parte, con esta ponencia, por supuesto agradeciendo mucho a la ministra que nos haya acompañado y que nos haya ayudado también a aprender y a entender mucho mejor, y además yo creo que has hecho una perspectiva muy amplia que nos va a permitir también seguir esta tarde trabajando. Tendremos una mesa esta tarde para hablar precisamente de las brechas, de la desigualdad y de la necesidad de avanzar en igualdad entre hombres y mujeres, y yo creo que tu aportación nos va a servir para la reflexión que tenemos que seguir haciendo esta tarde. Así que, ministra, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Ha sido un placer, estoy segura, para todos y para todas escucharte, y bueno, te vamos a seguir en estos temas y en otros de los que estás trabajando, además. Oye, Puri, pues os doy yo las gracias, y de verdad, si hay alguna idea, algo que creáis que podríamos a través del Ministerio implementar, por favor, hacednoslo llegar, porque esto es una cuestión de todas y de todos. Gracias.